Esta es la provincia de Esmeraldas, epicentro de la pluriculturalidad. Esta es Esmeraldas, cuna del primer grito de la independencia del Ecuador. Esta es Esmeraldas, donde se refina el petróleo. Esta es Esmeraldas, ciudad puerto comercial artesanal. Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenos días para todas y todos. Gracias por acompañarnos en este importante encuentro para abordar un tema crítico para el Ecuador, para nuestro país, el tema de la seguridad. En esta mañana del 2 de diciembre nos honra contar con la presencia de la señora abogada Luisa González, presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, quien liderará esta presentación. También nos acompaña el señor economista Diego Borja, como asesor económico, y el señor psicólogo Raúl Chávez, presidente nacional del Movimiento Reto, como parte del equipo técnico asesor. Ecuatorianos y ecuatorianas, hoy más que nunca debemos unir voluntades para encontrar soluciones que nos permitan superar esta problemática con firmeza. A continuación, invitamos a la señora abogada Luisa González para su intervención. Hola. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que se han hecho presente el día de hoy en esta rueda de prensa. Gracias también a los ciudadanos, militancia. Estamos aquí junto a Diego Borja, nuestro asesor económico, y en unidad con el psicólogo Raúl Chávez, quien es presidente de Reto. Los dos movimientos políticos hemos hecho una alianza buscando mejores días para la patria entera. Y vamos a partir de la seriedad con la que debemos tomar la situación en la que está el país. Ecuador no está para improvisar, Ecuador no está para jugar, Ecuador necesita un equipo técnico con conocimiento, con real liderazgo y que esté al frente del país. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, presentando nuestra propuesta Protege para poder recuperar la seguridad en el Ecuador. Una propuesta que no viene desde la declaratoria de guerra, que viene desde la construcción de la paz con un liderazgo firme desde el gobierno nacional, con actividades, con cronogramas, con presupuestos que deben ser realizados a corto, mediano y largo plazo. ¿Y por qué hablo de no declarar guerra, sino construir la paz? Porque la guerra la vamos a declarar es al hambre, a la pobreza, al desempleo, al abandono. A nuestro pueblo le vamos a dar paz. Esmeraldas, al igual que el resto de la patria, tiene atractivos turísticos maravillosos que se han visto destrozados porque en el mundo nos conocen como un país en guerra. Esmeraldas es una zona productiva que también ha sido conocida por la violencia y una zona de donde sale nuestra refinación de petróleo estratégica para la economía nacional. Nuestro objetivo con este plan es devolver la paz, garantizar la seguridad y reconstruir un Ecuador fuerte y unido. Las cifras del Ecuador actual son alarmantes. Solo el día de hoy nos levantamos con la noticia de 27 personas asesinadas en 72 horas en El Oro, 9 en Esmeraldas, un adolescente en esta madrugada, en esta provincia. Por eso les voy a hablar desde la construcción de la paz, no solamente con la mano dura y firme contra la violencia, sino también esa mano de amor hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes, hacia las familias que requieren un plato de comida en sus mesas.
La principal causa de muerte de nuestros niños de entre 5 años y jóvenes de hasta 17 años son los homicidios. Les están robando la alegría y la esperanza a nuestros niños y jóvenes. En este año, en lo que va hasta octubre, 555 niños y jóvenes asesinados. Eso es lo que debemos cambiar. En Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, muere una persona cada 19 horas. Un hermano, un hijo, un padre, una madre, un joven es asesinado cada 19 horas. Hay 10 ciudades de las más peligrosas del mundo. 10. Ecuador es un país con apenas 18 millones de habitantes. Sudáfrica tiene 62 millones de habitantes. México 132 millones de habitantes. Brasil 212 millones de habitantes. Ecuador 18 y tiene 5 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Por eso esto no es salir a hacer un video y decir tengo un plan. Es presentarlo con seriedad, con una estrategia clara hacia pacificar el país. Nuestras fronteras en absoluto abandono. De enero a noviembre, cerca de 6.000 homicidios, 19 homicidios por día. Extorsiones. Hasta el 2020 se cometían 1.200 extorsiones al año. En lo que va del 2024, 1.106 extorsiones por mes. Los secuestros han aumentado en un 29% y los apagones profundizan más la crisis por la pobreza. ¿Cómo llegamos a esta situación? Promesas incumplidas, ofertas de campaña que jamás llegan, que las dicen solamente en una tarima, pero que nunca las cumplen. Falta de inversión pública y que no está primero la gente. Para nosotros, primero el ser humano, luego el capital. Primero, combatir el hambre, la pobreza, el abandono de nuestros niños y nuestros jóvenes. Baja ejecución presupuestaria, porque muchos me dirán no hay dinero. Hay dinero del presupuesto asignado en 2024, 3.519 millones, y de allí solamente lo que se asignó para inversión, que son 2.124 millones, solo el 33% se utilizó hasta el mes de septiembre. El 33% hasta el mes de septiembre, cuando el país requiere atención en violencia. Hay un déficit de policías. Los estándares internacionales dicen que por lo menos debes tener 2.8 policías por cada 1.000 habitantes. ¿Qué tenemos hoy? Que los policías están pidiendo la baja porque no tienen las condiciones para ejercer su trabajo, porque ellos mismos son carne de cañón cuando son padres, son hijos, son hermanos, que los envían a combatir la delincuencia sin el equipamiento necesario. Para ellos también es este proyecto. ¿Qué más nos trajo hasta aquí? Las 7 plagas que tenemos en este momento gobernándonos: oscuridad absoluta, con apagones que dijeron que se acababan en diciembre y que continúan. La mentira y el engaño a un pueblo ecuatoriano de un gobierno improvisado que no sabe para dónde ir. Muertes violentas por incremento de la violencia en niños y jóvenes. Un éxodo masivo, la migración que rompe la familia y destroza la sociedad. El hambre, el desempleo, la falta de salud y la corrupción desenfrenada que estamos viviendo. Este plan se inspira en nuestra gente y busca formar un proyecto firme para devolverle a nuestro Ecuador la paz, con los protocolos que proponemos y ponemos a disposición de la ciudadanía, del gobierno nacional, al igual que nuestros equipos técnicos para asesorarle al gobierno, ya que no existe el Plan Fénix. Hemos presentado ante la ciudadanía este programa.
este proyecto que se llama Protege, para dar seguridad a los ecuatorianos. Aquí sí hay un proyecto claro para poder devolver la seguridad. ¿Qué implica Protege? Y empezamos son 6 ejes. Y vamos a empezar por recuperar el país. El primer eje, que es la fuerza pública, que la requerimos trabajando de manera coordinada y equipada. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Recuperar el control del país, devolver la paz y garantizar la seguridad con 0 tolerancia a la violencia. Hoy el control del país no la tienen las familias, no la tenemos los ecuatorianos. Es el país con más temor de salir en las noches. 73% de la población teme salir en la noche. Queremos recuperar nuestros espacios públicos para los jóvenes, para las familias, para las actividades deportivas y culturales. Mano dura hacia la delincuencia, sí, pero una mano de amor para nuestra gente. Garantizar la presencia permanente de la policía en el territorio con patrullaje en los barrios, con una policía equipada. Construir un estado de orden entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, trabajando en conjunto para devolver también a la vez desde el gobierno la educación, que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas de clase, la salud, el deporte, porque hay que recuperar el centro de alto rendimiento de Río Verde, que vuelva a funcionar. Lo queremos ver llenos de niños, no cerrado, no amurallado, lleno de jóvenes soñando en un futuro, y que sus padres también estén tranquilos porque sus hijos han encontrado un sueño por el que luchar. Espacios culturales priorizando nuestra niñez y nuestra adolescencia. Y más adelante presentaremos todo lo que tenemos para lo que es cultura y deporte. Dotar a la fuerza pública de su equipamiento, además del trabajo en conjunto, sistemas de inteligencia con tecnología de punta y el levantamiento inmediato de aquellas fuentes que financian a la delincuencia. Una de ellas, la minería ilegal. Por lo tanto, vamos a hacer el inventario minero, monitoreo de las actividades vinculadas al narcotráfico, trabajando en conjunto, policía, Fuerzas Armadas, INAMI, ARCOM y UAFE, tomando el control de nuestro país. Y asimismo, mapear las rutas del flujo del dinero. Esto se realizaría en un periodo de 1 a 3 meses. En cuanto a mediano plazo, de 3 a 9 meses, incorporar nuevos agentes de policía. Como les mencionaba, tenemos un déficit de policías, no cumplimos los estándares. Por lo tanto, en 5 años vamos a graduar 20,000 nuevos policías. Y entregar también el equipamiento, patrullas y motos. Y para eso, 1,000 nuevos patrulleros por un monto de $24 millones y 1,000 nuevas motocicletas por un monto de $14 millones, que estarían ¿en dónde? En las UPCs y en las VCs, que además las vamos a volver a arreglar. ¿Qué vemos? UPCs y VCs totalmente abandonadas, alejadas de los barrios. ¿Y los policías en dónde están? Cuando los necesitamos cerca, dándonos atención. Por eso vamos a rehabilitar las más de 1,300 UPCs y VCs con la dotación de fuerza pública más el equipamiento. El programa de compensación especial. Nuestra fuerza pública requiere apoyo. No están abandonados nuestros hermanos militares, nuestros hermanos policías. Por lo tanto, aquellos que estén en zonas de riesgo van a recibir una compensación adicional de un 30% de su salario por estar ubicados en zona de riesgo. Equipamiento y un impulso adicional en materia económica por el riesgo que están corriendo y la protección, obviamente, a sus familias. Crear salas especializadas en Manta, Guayaquil y Quito para combatir el crimen organizado y el lavado, que es lo que sostiene el crimen. Fortalecer los controles en minería, pero no solo en minería,
porque el crimen se está nutriendo de la minería, de la construcción, logística, todo lo que es transporte, agricultura, seguridad privada. Por lo tanto, vamos a fortalecer todas estas áreas a través de intercambio de información en las diferentes instituciones. Así recuperamos el país. El siguiente eje, nuestras fronteras. Todos saben las rutas del crimen en donde mueven además la droga. Aquí vamos a volver a trabajar tanto con Perú como con Colombia en las comisiones binacionales fronterizas, la CONBIFRON. Vamos a volver a trabajar en conjunto con nuestros gobiernos hermanos, y de esto tuve una conversación previa ya con el presidente Petro, para tomar el control de la frontera norte, para que esa violencia no pase a ciudades como Esmeraldas, donde aquí lo que tiene que venir es el turismo, es la producción, es la industria, para reactivar la economía, para generar empleo y para dar un futuro y una esperanza a nuestros niños y jóvenes. Instalar escáneres, drones y sistemas biométricos en frontera. Crear puestos de control móviles y sellar pasos ilegales que en muchas ocasiones además afecta a la industria nacional. Operativos conjuntos con los dos países. Y claro, fortalecer el comercio, pero el comercio regular, para que no se afecte nuestra economía. Esto se puede lograr de 1 a 3 meses. En mediano plazo, de 3 a 9 meses, implementar Big Data, inteligencia artificial, para análisis y monitoreo, identificar las exportaciones simuladas, en donde se declara una cosa y va a otra, y que todos lo saben, y que nadie toma acciones, y que los escáneres que tiene el gobierno están actualmente guardados en lugar de estar puestos al servicio de la construcción de la paz del país. Sistema integrado de inteligencia. Ahora está disperso el Estado. Por un lado va a Fuerzas Armadas, por otro lado va la policía, por otro lado va el gobierno. Deben coordinar y tener un sistema integrado que además debe llevar también la cooperación internacional. Apoyarnos con las unidades de inteligencia de diferentes países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de todos los que se quieran unir a la construcción de la paz. Y modernizar los puestos fronterizos para habilitar vías seguras. Crear plataformas de denuncias para las extorsiones, para quien conoce, quien está en una actividad ilícita. Plataformas digitales donde pueda poner la denuncia y se pueda proceder a la investigación, guardando la identidad de la persona que denuncia. Acciones de largo plazo, de 9 a 4 años, consolidar el sistema integrado de inteligencia, establecer un cuerpo especializado para patrullaje permanente y construir puestos de control modernos en caravanas, con cámaras de avanzada, Fortalecer alianzas multilaterales, que era lo que les indicaba, pero no sin dejar fuera el invertir en proyectos sociales, en invertir en la educación, en mejorar la infraestructura universitaria, los colegios, las becas, los créditos educativos y asimismo las medicinas en los hospitales, los médicos que nos hace falta. Al fortalecer esto, ¿qué vamos a hacer? Generar puestos de trabajo para los profesionales, para la mano de obra calificada y no calificada también en esta maravillosa provincia. En cuanto a las cárceles, todos sabemos que el control de las cárceles no las tiene el gobierno. Y viajamos por el país y vemos rótulos que dicen que han tomado el control de las cárceles y recién tuvimos matanzas. Construir un sistema penitenciario de rehabilitación social donde quien tenga el control sea el gobierno nacional, sea la presidenta de la República y no los grupos delictivos. Que vuelva la paz desde allí, que se vuelva a distribuir, no como lo hizo la señora María Paula Romo, que los reorganizó por grupos, sino por nivel de peligrosidad. Eso es lo que tiene que volver al país. El control del Estado sobre todas las áreas y más aún
desde la cárcel, que sean verdaderos centros de rehabilitación, que paguen su pena, sí, porque es su obligación pagar su pena, pero que dentro de las cárceles haya violencia, haya matanzas, haya extorsiones, haya violaciones, no se puede permitir. Y aquí quiero referirme a una propuesta antitécnica, por decirlo menos, de este gobierno. Archidona, en nuestra Amazonía, un lugar turístico, se pretende construir una cárcel en una zona poblada con 4 colegios alrededor, afectando y poniendo en riesgo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, afectando también el turismo, porque es una zona turística, y violando los derechos ancestrales. Que sepa nuestra gente del Tena, que sepa nuestra gente de la Amazonía, que sepa nuestra gente de Archidona, que no se construirá la cárcel en una zona poblada poniendo en riesgo a la población. Eso no lo vamos a permitir. Y todo nuestro apoyo para ellos que se están pronunciando el día de hoy. Las cárceles deben ser centros de rehabilitación en zonas aisladas de centros educativos, de los hogares, de las familias. Instalar inhibidores de señal y erradicar el control de las cárceles, pero también hay que profesionalizar a los guías penitenciarios, pruebas de confianza y reclutar 1000 nuevos guías penitenciarios. Incrementar escáneres y salas de videoconferencia para que cuando deben asistir a una audiencia, los reclusos, la gente que está en las cárceles, los PPLs, puedan hacerlo a través de videoconferencias. Y reorganizar también las cárceles. Hay cárceles regionales como la del Turi, que no puede ser una cárcel nacional, sino regional. Lo siguiente, acciones a mediano plazo: reinstaurar el Ministerio de Justicia para que exista una política penitenciaria, una política de rehabilitación social. Justicia, la justicia empieza también por tener el control y hacer una verdadera rehabilitación para una siguiente reinserción de los PPLs en la sociedad. Y crear una fuerza especial mixta élite para controlar los centros de privación de libertad. Las escuelas de guías penitenciarios, como les decía, para formar verdaderos guías y no que la delincuencia y la extorsión también nazca desde allí. Creación de centros de detención provisional. Aquí este punto es importantísimo por el nivel de peligrosidad de las cárceles. Corren riesgo gente que está allí tanto por delitos, por infracciones de tránsito, delitos de tránsito, como por no pagar pensiones alimenticias. Tanto para los conductores como para los ciudadanos que han sido detenidos en una infracción de tránsito y que van ahora mismo a la cárcel de La Tacunga corriendo riesgo sus vidas por los amotinamientos, y aquellos padres que no han pagado la pensión alimenticia, se construirá centros de detención especializados para este tipo de conflictos, delitos y problemas, para que no corran riesgo sus vidas. Muchísimos padres que no pagaron su pensión alimenticia y conductores murieron en las matanzas, en las cárceles, en los amotinamientos. Mientras pacificamos y tomamos el control de las cárceles, a estas personas las vamos a reubicar en otras cárceles que serán entre provinciales y regionales, y los espacios físicos existen, los tienen inmobiliar, falta la voluntad de tomar el control desde el gobierno. Combatir el dinero sucio, lo que financia la violencia, y también analizar esos criminales de cuello blanco, aquellos que están lavando el dinero, que mucho están en la banca, que mucho están en empresas, en industrias, y que la ruta está clarísima, pero que nadie ha tomado control. Y esto lo haremos con la UAFE, con el SRI, con las aduanas,
Es imprescindible aumentar el presupuesto para estas instituciones y lo haremos en 10 millones anuales. Acciones a largo plazo es el construir los nuevos centros de rehabilitación, entre esos la penitenciaría del Litoral, que en su momento hablamos con el alcalde Aquiles Álvarez y se está viendo un espacio para mover la penitenciaría del Litoral a una zona no poblada en donde se pueda hacer un verdadero centro de rehabilitación y sacar la penitenciaría del Litoral de donde está, de donde corre riesgo nuestros ciudadanos, y con el mismo dinero de la venta de ese espacio físico se construiría la nueva cárcel en Guayaquil, en Guayas. Los barrios y los hogares seguros. Qué importante que es rescatar nuestras familias, nuestros barrios, la vida de barrio, de comunidad, el poder salir y estar jugando fútbol en la calle, poner su arco y compartir con los vecinos, el poder hacer esa vida de familia, de familias, de ir a las canchas, de poder jugar, de poder ver que nuestros niños salen a hacer un deporte y regresan seguros. Por eso los barrios y los hogares van a ser nuestro principal objetivo. Vamos a modernizar y recuperar 1.300 unidades de policía comunitaria, asegurando la presencia de ellos en los barrios por un monto de inversión de $8 millones, que los hay en el presupuesto general del Estado y que actualmente no se los ha utilizado. Políticas de salud, de prevención, las unidades educativas, los centros de salud en los barrios, pero también el deporte y el arte, que debe estar cercana a nuestros niños y jóvenes porque debemos rescatarlos. Y los comités de seguridad ciudadanos. Vamos a formar y participar en forma activa con ciudadanos y en esto se destinará un presupuesto de $72 millones para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad, organizando a los ciudadanos, organizando los barrios, el barrio en el que cada uno vive. Nadie cuida mejor que su barrio, que el que vive allí. Entonces nombraremos gestores de paz en cada barrio para que reciba además un salario y trabaje en coordinar a los ciudadanos para hacer ese territorio un territorio de paz. Acciones a mediano plazo. Me faltaba, esto tiene un presupuesto de 72 millones, pero cada gestor de paz recibe medio salario mínimo vital. $250 aproximadamente es lo que recibiría cada gestor de paz por este trabajo. Estabilizar la economía familiar. Sin justicia social no existe paz. Con hambre no existe paz. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el trabajo. Vamos a enfocarnos en el trabajo que estamos haciendo en cada lugar del país, pero con especial énfasis en las zonas más violentas. Créditos para madres cabeza de hogar, créditos con un acompañamiento desde el gobierno, desde la banca pública, con requisitos accesibles para esas mujeres cabeza de hogar, pero también para nuestros pescadores, para nuestros agricultores, para nuestros artesanos, para nuestros artistas, que puedan tener un acceso al crédito para sus emprendimientos. Eso con mayor énfasis en las zonas con mayor violencia, porque sin un plato de comida en la mesa no podemos hablar de la construcción de la paz. Reducción de la violencia estructural a través de estos programas de empleo y de atención a nuestros jóvenes. Urbanizaciones seguras, mejorando la infraestructura, apoyando a nuestras alcaldías, a nuestras prefecturas, para que puedan mejorar los espacios físicos, el alumbrado público, las calles, la dignidad de la gente en cada barrio. Y todo esto con el monitoreo continuo, con un gobierno presente. Los gabinetes
que se han hecho siempre en la Revolución Ciudadana, esos gabinetes de seguimiento con todos los ministros serán semanales y serán en territorio también. Así que estaremos en cada rincón de la patria viendo que toda esta planificación pueda cumplirse. Si nos toca llegar a aplicarla, porque este gobierno, no sabemos, lo ponemos a disposición, nuestro plan, pero no sabemos si lo vayan a utilizar. En cuanto a nuestros niños y jóvenes, en las escuelas deben ser espacios seguros y por eso pondremos cámaras de vigilancia en los exteriores de las escuelas, pero también vamos a poner apoyo desde los DECE, el apoyo con trabajadores sociales y también con psicólogos que les den acompañamiento, contener el bullying y la violencia dentro de las unidades educativas. Eliminar la cultura narco. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué escuchamos en la música? ¿Qué están viendo nuestros niños? ¿Con qué están creciendo? ¿Con qué imagen? Desde los mismos medios que transmiten películas y novelas, fomentando la violencia y una cultura narco. Sí, vamos a tomar el control también de qué está transmitiendo la televisión nacional, porque hay que cuidar qué es lo que entra por los ojitos de nuestros niños. Y esto también va con la familia. Por eso el apoyo debe partir desde la familia, desde las escuelas, desde el gobierno nacional. La protección y servicios de calidad a nuestros niños, diagnosticar y focalizar servicios en zonas de mayor conflictividad. En las zonas más conflictivas estaremos presentes con la atención social desde las diferentes instituciones públicas para proteger a nuestros niños. Y los padres saben cuando sus hijos están cayendo en riesgo, ¿verdad? Vamos a crear centros de educación cerrada. ¿Qué son los centros de educación cerrada? Esto ya se lo hizo en Francia, ha dado muy buen resultado. Los padres que ven que sus hijos están siendo propensos a caer en manos de la delincuencia, los pueden enviar a estos centros, donde ellos estarán cuidados, donde ellos pueden vivir y donde van a recibir formación profesional para que puedan luego volver a una actividad productiva, pero que no caigan en manos de la delincuencia. Si un padre, si una madre ve que su hijo está siendo captado por la violencia, por la delincuencia, lo puede enviar a estos centros que serán públicos y gratuitos. Recibirán alojamiento, alimentación y formación para que aprendan un arte y un oficio. Esta es una solución temporal y voluntaria para los padres que quieran enviar a sus hijos, sobre todo aquellos que están en zona de riesgo. Un modelo integral para la protección infantil. Y aquí trabajaremos en conjunto, gobiernos locales, gobierno nacional y cooperación internacional. Oportunidades educativas y culturales para que seamos una generación preparada para construir el desarrollo del país. Y no como es ahora mismo, que se están perdiendo generaciones en la violencia. La institucionalidad. Es fundamental un Estado presente. Donde no hay un Estado presente, la violencia se hace presente. Si el Estado está ausente, la violencia se hace presente. Y por eso debemos recuperar la institucionalidad, partiendo desde lo que es el Ministerio Coordinador de Seguridad, que integre a todo lo que es seguridad en el país. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, ECU 911, inteligencia, pero que además se coordine con el sistema de justicia y se hagan los gabinetes sectoriales de seguridad, en donde nos sentemos en la misma mesa el gobierno nacional con toda su presencia y fuerza pública, pero también las instituciones de justicia, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, donde esté el ECU 911 y donde se pueda resolver en una mesa
¿Por qué un policía detiene a un delincuente? ¿Por qué el fiscal y el juez lo dejaron libre? ¿O por qué el policía no operó como le correspondía y el juez o el fiscal no pudo formular cargos y sentenciar porque faltaron los elementos de convicción que el policía tal vez los dejó pasar? Para poder solucionar esto y ir construyendo la paz, vamos a trabajar de manera conjunta las diferentes funciones del Estado. Adicionalmente, con la Asamblea Nacional, en la reformulación de leyes que sean beneficiosas para poder construir ese Ecuador de paz. El Ministerio de Justicia, como les decía, volverá a ser creado y a encargarse de la política de rehabilitación social, el control de las cárceles, pero además SRI, UAFE, aduanas, para controlar lo que financia a la delincuencia, al narcotráfico, que financia la violencia en nuestras calles, que es el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. Por lo tanto, se crearán unidades élites en coordinación con otros países para ir detectando esa ruta del dinero y poder tomar acciones. Asimismo, el ECU 911 con los botones de pánico que apoyan al transporte, a los hogares también, a los barrios, transporte seguro, taxis seguros, que podamos viajar tranquilos en un bus, pero que también estemos tranquilos en nuestros barrios. Conectado esto con el ECU 911, que hay que recuperar su capacidad operativa en conjunto con la Policía Nacional. Y finalmente también consolidar el trabajo con el SRI, UAFE y SENAE. La seguridad, queridos hermanos, no es cuestión de decir tengo un plan, es de presentarlo formulado, estructurado, con plazos y con presupuesto, pero sobre todo con la voluntad de hacerlo. Nuestro objetivo es que vuelva a reír nuestros niños, es que las familias vuelvan a vivir, es que volvamos a hacer de Ecuador un país de paz. Con este plan, que además queda abierto a los aportes que nos puedan hacer para los diferentes territorios, con este plan pretendemos revivir la seguridad del Ecuador y ser el país más seguro de Latinoamérica. Muchas gracias. Esmeraldas, el país entero en esta mañana agradecen de manera suprema a la señora abogada Luisa González, presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, por haber compartido este importante plan esperanzador que posibilitará devolver la seguridad y la paz al Ecuador entero. Muchísimas gracias, distinguida abogada. En este momento, señoras y señores, damas y caballeros, damos paso a la intervención del señor psicólogo Raúl Chávez, presidente nacional de Reto, quien nos mencionará puntos relevantes sobre la importancia del tejido social en relación a la temática que se aborda esta mañana. Bueno, primero que todo, buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por recibirnos. La verdad que nosotros encantados de estar en esta provincia tan linda y que lamentablemente ha estado abandonada, ¿no? Pero ese tiempo se acabó. Hoy empezamos a recuperar la esperanza. Nosotros en territorio, nosotros con la gente, nosotros visitando cada barrio y entendiendo la problemática que realmente existe, no lo que nos cuentan, sino lo que vemos, lo que escuchamos y lo que vamos aprendiendo en este día a día. Está clarísimo que el primer paso para recuperar la seguridad en el Ecuador es dejar de mentir, es comenzar a decir la verdad. Y a partir de esto es que hoy tenemos un plan de seguridad responsable, el Plan Protege. Pero para poder elaborar un plan como este tienes que tener al menos 3 cosas: responsabilidad, capacidad y vocación de servicio.
Si no existe eso, difícilmente vas a poder ejecutar cualquier otro plan. Y en esta mesa existen las tres, sin lugar a dudas. A partir de eso, y por la responsabilidad que tenemos, y por el cargo que en este caso estamos aspirando, nosotros desde la Asamblea también queremos generar una propuesta. Propuestas concretas. Aquí no se trata de andar con mucha lámpara, aquí se trata de ir directamente al núcleo, ir directamente al problema, porque lo que los ciudadanos necesitan es soluciones. A partir de eso, nosotros vamos a proponer la ley orgánica para la reconstrucción y protección del tejido social, porque no solamente es reconstruirlo, sino asegurar que se proteja en el tiempo, que se garantice que independientemente de las personas que pasen por este país los próximos 15, 20, 30, 40 años, la ley quede institucionalizada y a partir de eso todos los ciudadanos puedan ser beneficiados de la misma. Una ley concreta que busca en 6 puntos poder abarcar sobre todo la reconstrucción del tejido social y va de la mano de incrementar la inversión social en los territorios conflictivos, entrar a los barrios más vulnerados, poder abrir líneas directas de créditos con los GATS para que en conjunto podamos trabajar, pero también que el gobierno invierta de manera directa, puntual, para poder llegar a donde está el problema, donde realmente debe existir la solución. Promover el deporte como herramienta de reconstrucción social, ya lo acaba de decir Luisa, el deporte es una gran herramienta, es un gran camino, es un gran facilitador para poder desarrollar chicos. Nosotros tenemos una gran experiencia en Guayaquil, como concejal de Guayaquil, incentivamos la creación de escuelas formativas a lo largo de todo Guayaquil. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuál ha sido lo beneficioso de ese desarrollo? Que no lo hemos hecho en un lugar céntrico de la ciudad para que los chicos vayan y simplemente se desarrollen en el deporte, sino que hemos abierto todos los parques de la ciudad, norte, centro y sur de Guayaquil, para que las personas más vulneradas, las que menos recursos tienen, las que más desprotegidas están, puedan llegar y puedan formarse y puedan desarrollarse y a partir de eso tener las oportunidades que se necesitan. Esa es la idea de replicarlo a nivel nacional con esta ley. Fomentar el arte, la cultura para la cohesión comunitaria, incentivar la lectura, volver a esas bibliotecas comunitarias, poder tener actividad cultural en todos los barrios y sobre todo los barrios más vulnerados. Hay que darle contenido a la gente, no es simplemente decir vayan al teatro o vayan a una obra, hay que llevarlo, hay que ir a todos los barrios, hay que presentarlo, hay que ocupar los parques, hay que ocupar el espacio público. Institucionalizar la salud mental como prioridad nacional. Luisa mencionaba que una de las primeras fuentes, que una de las primeras causas de muertes, sobre todo en los adolescentes, son los homicidios. Lamentablemente, la tercera causa de muertes son los suicidios. Y nosotros tenemos que entrar fuertemente para reforzar la salud mental. Estamos proponiendo también que dentro de la malla curricular, tanto de escuela como de colegio, se incluya la materia de salud mental, para que nosotros como seres humanos comencemos por lo primordial, por el conocimiento de nosotros mismos, y a partir de eso nos vayamos desarrollando como sociedad. Por supuesto, trabajar en conjuntos con los GATS y establecer un presupuesto mínimo para que por obligación y por reforma del COTAC tengan la obligación de invertir en el desarrollo formativo de todos los chicos, adolescentes, jóvenes, niños, entre 5 y 17 años. Y por último, implementar programas de desarrollo formativos diferenciales. Y aquí viene mucho la unión que tenemos que tener también con la empresa privada. Tenemos que involucrarnos todos. Tenemos que entre el gobierno, entre la asamblea, entre los GATS, entre la empresa privada y todas las instituciones del Estado, trabajar de la mano, avanzar, que se acaben esos revanchismos, esas amenazas, esas picas, esos celos, por quién figura más que el otro. Al final del día, hoy todos estamos juntos por un solo Ecuador. Todos debemos sacarlo adelante y hoy estamos decididos a eso. Muchísimas gracias por estar aquí y créanme que el poder del pueblo regresará a la Asamblea y al próximo gobierno cuando tengamos que tomar las próximas decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Chávez, líder de Reto, por ese mensaje de unidad. En efecto, requerimos de normativas y políticas públicas que hagan del Ecuador un país con oportunidades para todas y todos. Señores periodistas, gracias. La gratitud imperecedera a cada uno de ustedes, por sobre todo
por hacer de la comunicación social un ejercicio diario de libertad de expresión, derecho de cada una de las y los ecuatorianos. En ese contexto, distinguidos comunicadores sociales, damos paso a una breve ronda de preguntas sobre el tema de seguridad. Vamos a ir mencionando medio por medio y harán sus interrogantes, sus inquietudes, e inmediatamente serán absueltas por nuestros distinguidos visitantes, tanto por la abogada Luisa González como por el señor Diego Borjas y el señor Chávez, que en esta mañana nos honran con su presencia. En ese contexto vamos a invitar al representante de Telemar que formule su pregunta. Buenos días, Gil Editor Ortiz de Telemar. Mi pregunta va, enfrascada en dos temas importantes. Primero, mencionábamos esta calificación preocupante que le han colocado al Ecuador como lo es el narcoestado, lo cual refleja de que el crimen organizado, lastimosamente, se ha apoderado o esparcido en diferentes instituciones del Estado, entre ellas la justicia. Recientemente tuvimos la captura de 3 extorsionadores que fueron liberados en menos de 24 horas. En casos como estos, ¿cómo hacer para cambiar la realidad que vive el Ecuador en medio de un contexto en donde también no hay garantías tampoco que la justicia cumpla su rol en el Estado ecuatoriano? Gracias. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y una queja generalizada, no en Esmeraldas, en el país entero, el sistema de justicia. Yo puedo equipar toda la fuerza pública y poner a la policía en control de los territorios, que si ellos detienen a un delincuente, pero no se formula cargos desde un fiscal y no se sentencia desde un juez, no hemos hecho nada, porque se nos ríen en la cara. Por eso, uno de los ejes fundamentales aquí es recuperar la institucionalidad. Primero, la coordinación entre las unidades que pertenecen al Ejecutivo y en unidad con el Poder Judicial, con la función judicial. La función judicial no debe seguir sirviendo para la persecución política, porque creo que todos hemos visto que cuando se trata de casos políticos, inmediatamente son detenidos hasta sin pruebas, apresados, cerrados, clausurados negocios, etcétera. Pero vemos que cuando son delincuentes no existe esa fuerza, o cuando son amigos no existe esa fuerza. Por eso la coordinación entre las instituciones. Aquí una institución clave es la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Lavado de Activos, en donde se tiene que hacer el seguimiento a jueces, a fiscales, a policías, a militares, porque debe haber una depuración de la fuerza pública, pero también de los operadores de justicia, para saber quién se está enriqueciendo de fallos falsos o de silencio cómplice que nos sumerge en más inseguridad. Pero a la vez, esos jueces y fiscales en muchos casos dejan de actuar porque son amenazados y porque su vida corre riesgo. Entonces, vamos primero a fortalecer la estructura del Estado, el trabajo en conjunto con la función judicial, la depuración tanto de la fuerza pública como de los operadores de justicia, pero también la protección a nuestra fuerza pública y a los operadores de justicia que llevan casos delicados de alto riesgo y conflicto. Que aquellos fiscales que están investigando a cabecillas de bandas, que aquellos jueces que tienen que sentenciar sepan que tendrán la presencia del gobierno nacional dándoles protección para que opere la justicia. Y así vamos a ir recuperando la confianza en nuestra fuerza pública, la confianza en la justicia, con depuración y trabajo en conjunto. Gracias. Interviene el señor representante del medio de comunicación Telecosta, Canal 5. Buenos días, señores miembros de la mesa, compañeros y demás.
Quisiera saber si tenemos tiempo para hacer más preguntas o solamente el espacio es para una sola pregunta, porque en realidad me gustaría consultar varios temas que están pendientes en la provincia de Esmeraldas. Bueno, quiero participarle a los señores periodistas que luego de esta primera ronda de preguntas habrán inquietudes ya individuales por medios de comunicación. Mientras tanto, sugerimos respetuosamente que nos concentremos en el tema, seguridad. Muchísimas gracias. Muy bien, candidata y abogada. El tema de la seguridad, usted lo menciona, para dentro de 5 años, 20.000 policías aproximadamente. Primero, saber de este déficit que usted mismo menciona, cómo va a ser económicamente para abastecer a las Fuerzas Armadas en cuanto cascos, armamentos y demás logísticas que necesitan. Y también aquí mismo cabe la pregunta, proyectos de ley para la Asamblea Nacional en cuanto a seguridad. Muchas gracias. Gracias. Primero, como mencionaba al inicio de mi participación, de mi intervención, lo que siempre se dice es no hay presupuesto. Pero lo que no se dice es que en el presupuesto general del Estado ya hay un monto asignado y no lo usan. Cualquiera de ustedes que me está escuchando, si es que aún siguen abiertas las bases del Banco Central, porque también ocultan mucha información, revisen la asignación presupuestaria y la ejecución. Cuando yo hablo, por ejemplo, de equipamiento, hablo de inversión. Eso es dinero en inversión que en el plan anual de inversiones es 2.126 millones de dólares. Tenían 2.126 millones de dólares, de los cuales solo han usado el 33% hasta septiembre. Es decir, tenían los recursos, tienen los recursos para equipar a la fuerza pública y me van a perdonar, no les da la gana. No les da la gana, por una parte, y segunda, no tienen equipo profesional que conozca del área. Tienen a sus amigos, tienen a sus compañeros de fiesta en los diferentes ministerios, gente sin conocimiento y capacidad para manejar los diferentes ministerios. Y lo digo a todo nivel. Y allí se ve reflejado el caos que vive el país ante un gobierno improvisado, sin equipo, sin conocimiento, sin gestión y con una ausencia permanente. ¿Cuánto nos va a costar? Esto está presupuestado en nuestro análisis que presentamos aquí. Entre los efectivos nuevos, tanto en policía y en guías penitenciarios, es un impacto de 48.627.178,26 centavos anual. Y el presupuesto lo hay, y los recursos los hay. Tenemos cerca de 9.000 millones de dólares en reservas internacionales que deberían estar aquí, en el Ecuador, primero generando empleo, porque estas son plazas de empleo, y segundo, reactivando la economía, y tercero, dándonos seguridad, que con la seguridad reactivamos la economía. Ya una persona se puede poner un negocio, ya puede emprender, porque sabe que no va a recibir una extorsión, una vacuna, porque va a estar protegido por el Estado, porque crearemos las plataformas para las denuncias de los diferentes ciudadanos de forma anónima. Los gestores de paz que estarán en cada barrio ganando alrededor de 250 dólares, es 72 millones el impacto fiscal anual. ¿Pero qué construimos con esto? La paz en nuestros barrios, volver a la vida de comunidad. ¿Quién cuida mejor su casa sino el que vive en ella? En el equipamiento inicial para los nuevos policías, 4.200.000. Equipamiento inicial, nuevos guías, 200.000. Ese es el costo estimado de estos rubros que usted me pregunta, y los fondos los hay, están en el presupuesto general del Estado, está en reservas internacionales, está en mejorar la recaudación tributaria y sobre todo, yo estoy hablando de que los gestores de paz nos cuesta 72 millones de dólares, ¿verdad? El presidente de la República le debe a los ecuatorianos
92 millones de dólares. Solo pagando él nos sobran 20 millones de dólares. Gracias. Bien, damas y caballeros, de inmediato vamos a ceder la palabra al señor economista Diego Borja, asesor económico de la Revolución Ciudadana. Economista. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Lo que básicamente Luisa está proponiendo es liberarle al Ecuador del secuestro que ha tenido por parte de 3 gobiernos que han trabajado en contra de la población ecuatoriana. Ella ha propuesto un conjunto de medidas muy claras, muy precisas, todas ellas incluso financiadas, en la que le está diciendo a los ecuatorianos que para devolverles la paz, para construir una cultura de paz, tenemos que liberar de este secuestro que ha permitido que el Ecuador suba de 5 homicidios por 100.000 habitantes a 50 homicidios por 100.000 habitantes, de 1.000 extorsiones por año a 13.000 extorsiones por año. Esa liberación de ese secuestro no puede ser una tarea más importante para el Ecuador que cualquier otra, porque cuando dice ella que va a devolver la paz a los ecuatorianos, está devolviendo la posibilidad de vivir en el Ecuador como lo hacíamos antes y mejor, está diciendo que va a traer inversión, producción, empleo, crecimiento a un país que más bien expulsa todo lo que he dicho, expulsa inversión, expulsa ecuatorianos, expulsa crecimiento, está diciendo que va a traer condiciones de vida decentes a la gente, porque en el plan de seguridad se ha planteado no solamente utilizar toda la fuerza del Estado para combatir a los grupos delincuenciales, más los sistemas de justicia, sino que adicionalmente está proponiendo lo que en el siglo XXI es de sentido común, tener un sistema de inteligencia mucho más avanzado, de forma que no esté 5 pasos atrás de las bandas, sino 5 adelante, está proponiendo tecnología, inteligencia artificial, Big Data, y en un país dolarizado está proponiendo control, verificación de las cuentas, sistema de inteligencia financiero, UAFE, superintendencia de bancos que permitan que se tenga el control sobre la trazabilidad del dinero de forma tal que el Estado tenga más capacidad financiera que las bandas, que hoy es lo contrario. Y a esos 3 pilares de la seguridad está proponiendo todo un sistema de protección social que, como lo ha dicho además Raúl, permitirá redefinir, reconstruir el tejido social ecuatoriano que está desarticulado con políticas de cultura, de deporte, de educación, de salud, de producción y de empleo. Es un programa integral que lo ha puesto además generosamente a disposición de este gobierno, que seguramente no lo tomará, pero sobre todo está señalando con claridad a la población ecuatoriana que aquí hay conocimiento, hay experiencia, hay claridad. No es un programa fantasma, es un programa absolutamente claro a disposición de los ecuatorianos. Solamente 2 consideraciones. ¿Cuánto costaría, digamos, 20.000 policías más? Digamos, no ha planteado eso, yo les hago esta reflexión. ¿Cuánto costaría? 240 millones de dólares al año. Ese costo es menor que los costos de seguridad que están pagando hoy día todas las empresas privadas, los negocios y las familias. De manera que hacer una inversión de esta naturaleza es recuperar dinero, no es gastar, a diferencia de lo que han hecho los últimos 3 gobiernos, que es en su tono ahorrativo con la gente, no han sido lo mismo con los tenedores, por ejemplo, de deuda, con quienes han sido muy generosos. Acá la tortilla se da la vuelta y se trabaja por la gente, con la gente y para la gente. Bien, para quienes nos siguen a través de las redes sociales, queremos indicarles que esta rueda de prensa se desarrolla el día de hoy, lunes 2 de diciembre del 2024, desde la ciudad de Esmeraldas, Salón Principal Carlos Santos Cucalón de la Cámara de Comercio. Y ahora retornamos, seguimos transitando por esta ronda de preguntas de los medios de comunicación, de los señores periodistas. En ese contexto invitamos al representante de la radio Voz de su Amigo que plantee su inquietud.
Bien, buenos días a todos. Soy Jorge de Mera, representante de La Voz de su Amigo. La educación es la base fundamental del desarrollo de un país. En ese contexto, mi pregunta está basada por el reclutamiento que surge cada vez más de los jóvenes a bandas o grupos de GDO. ¿Qué se va a hacer, abogada, en ese contexto, ya que en los últimos años las escuelas unidocentes también han sido muy cerradas y no hay atención, diríamos, al gobierno central? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Yo diría que al contrario, las unidades educativas del milenio fueron cerradas y se abrieron más unidades unidocentes, unidades educativas unidocentes. Aquí hay varios planteamientos, más allá de reabrir las unidades educativas, de volver a nuestros niños y jóvenes a las aulas de clase, incentivando el deporte a través de la reapertura del Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, la cultura, los espacios públicos para las expresiones artísticas. Esta ciudad es llena de arte, de música, la marimba, el baile, aquello que nos congrega y que nos da actividades que nos alejan de los vicios. Más allá de eso, para este programa que estamos presentando, Protege, incluye la creación de un centro de educación en donde nuestros padres, los padres, las madres, puedan enviar a sus hijos que están en riesgo. Primero, que estarán en un sitio donde recibirán alojamiento, alimentación y sobre todo educación, donde ellos podrán formarse y luego reinsertarse en la sociedad, donde los padres sepan que sus hijos ya no están siendo presas de la violencia, de la delincuencia, sino que están aislados de esas zonas de peligro y educándose, seguros, para que luego pues salgan y sean un aporte para la familia y para la sociedad. Este es un proyecto que ya se ha aplicado en otros países, que ha dado muy buenos resultados en Francia y que lo vamos a aplicar aquí en Ecuador para rescatar a nuestros jóvenes de manos de la violencia. Participa el señor representante de la red de noticias Facebook, licenciado Jean-Pierre Perlaza. Muchas gracias. Pues esperaba este momento, mis queridos compañeros todos. Buenos días a los de la mesa directiva, especialmente pues, a la abogada Luisa González. Mi querida amiga, usted ha hablado muchas cosas, son buenas, importantes, bonitas, pero como el papel la aguanta, de pronto, pues si llegara a ser presidenta, ojalá que se realicen. Pregunta, no tanto de pronto basado en la seguridad, pues el Centro de Alto Rendimiento que usted está manifestando fue creado en gobiernos que no queremos recordar, pero simplemente allí iban deportistas de élite, nunca estuvo abierto a la ciudadanía. Luego se convirtió en empresa pública que se pagaba para poder hacer deporte allí, empezando por ahí. Aquí en Esmeraldas no tenemos inversión de ningún gobierno. Tenemos un estadio hecho pedazos, un escenario deportivo que se llamaba antes Cayapas, ahora Nubia Villasís, que está allí botado. Y ningún gobierno ha puesto la mano, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, por eso le digo, hablamos de una manduriaco que descarga directamente a las aguas del río Esmeraldas, que pronto tendremos islas, no río Esmeraldas ni ningún tipo de río. ¿Qué se va a hacer ahí? Tenemos a la refinería estatal Esmeraldas, una bomba de tiempo. ¿Qué se va a hacer allí? Pues mi pregunta es simplemente fácil. ¿Qué va a hacer usted de llegar tal vez a la presidencia de la República? ¿Está usted psicológicamente preparada? Porque el momento que se acabe la demagogia, la mentira y la diatriba y la prepotencia, de pronto saldremos adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? Gracias, Jean-Pierre. A ver, voy a comenzar por mi carta de presentación. Mi carta de presentación, como Luisa González, es pertenecer a la Revolución Ciudadana, a un gobierno que cuando ofreció, cumplió. A un gobierno que cuando le dice al pueblo, si tú votas por mí, yo hago esta obra, la hace. A un gobierno en el cual nos formamos muchísimos hombres y mujeres con gran capacidad y conocimiento técnico. Y como Luisa González,
como mujer manabita, como funcionaria además del Estado, conocedora de las necesidades de la población, conocedora de la gestión pública y que tengo un equipo, tengo la plena capacidad para gobernar el Ecuador y sacarlo adelante y revivir esta patria hermosa. Adicionalmente, me llena de orgullo al hablar del centro de alto rendimiento que fue hecho en el gobierno de la Revolución Ciudadana, mi gobierno, al que pertenecí. Un centro de alto rendimiento que lo dejamos con piscinas para que vayan, sí, a formarse los deportistas de alto rendimiento, en donde había un presupuesto para pagarles la vivienda, la manutención, la alimentación y formar a nuestras glorias. Pero dijeron exceso de gasto público y le quitaron presupuesto y lo cerraron. Y en el año 2018, en enero, visité por última vez el centro de alto rendimiento y un gobierno miserable, con Esmeraldas y la Patria, con nuestros niños y jóvenes, lo cerró. Y en esa piscina nadaban sapos. Y de ahí para acá es una lástima que no hubo una autoridad esmeraldeña que le exija al gobierno que rehabilite el centro de alto rendimiento de Río Verde, que no haya habido un prefecto o prefecta que dé la cara por los esmeraldeños, por los niños y los jóvenes, y salga y les diga, ponga a funcionar el centro de alto rendimiento porque nuestros niños no deben estar en bandas delictivas, sino allí, haciendo deporte. Ese silencio cómplice es lo que tiene a nuestros niños hoy día presos de la violencia. Y qué lástima que nadie, ni autoridades, ni sociedad civil han sido capaces de amar lo suficiente a los niños y a los jóvenes esmeraldeños para levantar sus voces. Y en esta provincia se hizo obra como nunca en la historia. Las calles de Esmeraldas, que antes eran lodo y que tenían que salir con fundas en los zapatos, ¿se acuerdan? Para caminar por Esmeralda Centro, Sur. Y era una obra que no le correspondía al gobierno central, pero se la hizo por dar dignidad a las familias esmeraldeñas. Los puentes para conectar Esmeraldas, el puente de Tachina, la rehabilitación del aeropuerto, ese puente de Tachina que tanto se esperó, que tuvo que llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana para hacerlo, y que hoy día, otra vez, la provincia en el abandono, pero aplauden a los que les mienten y les engañan y los traicionan, autoridades que se dicen representar a esta provincia. La refinería de Esmeralda fue repotenciada, dijeron que iba a explotar. Hace 7 años estamos esperando que explote. ¿Qué es lo que han hecho? No darle mantenimiento, dejarla en el abandono, no cuidar a la gente de esta provincia, no generar más empleo, dejar que caiga la producción petrolera y no redistribuir la riqueza en obras para Esmeraldas, para ningún lugar del país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay un plan que es en seguridad. Ya presenté hace más de una semana el que es en materia de energía eléctrica. Nosotros y yo, como Luisa González, tengo la capacidad de conducir este país junto a un gran equipo técnico, porque el Ecuador necesita conocimiento, capacidad, liderazgo, equipo, cero improvisación, como la que hoy día tenemos, sentada en un sillón de Carondelet, que lo único que hace es mentir. Dijo que se iban a acabar los apagones, seguimos con apagones. Es decirle al pueblo 4 mentiras, hacer una broma obscena, esperar que le aplaudan y mantenernos en la pobreza. Eso es lo que vamos a cambiar. Gracias. Bien, damas y caballeros, señoras y señores, muchísimas gracias. A nombre de la distinguida Presidenta Nacional de la Revolución Ciudadana, abogada Luisa González, a nombre del señor asesor económico Diego Borja, economista Diego Borja, y a nombre del señor psicólogo Raúl Chávez, líder del movimiento Reto, queremos agradecer en esta mañana por vuestra comparecencia, la gratitud imperecedera
para los diversos medios de comunicación que el día de hoy han acudido de manera sensible a esta rueda de prensa. Muchísimas gracias. Un excelente día para todas y todos.